Hola chicos, un gusto saludarles. En vista de que no fue posible poder desarrollar la clase número 12 que tocaba en la semana de feriado, que era básicamente en Navidad. Nosotros teníamos clases el día 24, pero no fue posible desarrollarlo en ese momento porque ya era feriado. Voy a proceder a grabar esta clase con la finalidad de que ustedes puedan revisarla posteriormente, la misma que estará subida en el entorno virtual, ¿no? Permítame compartir pantalla sobre la temática que debíamos haber abordado en aquella oportunidad, ¿no? La temática que correspondía analizarla está relacionada con la ética de la responsabilidad social que correspondía a la unidad 5, ¿no? Entonces, las dos temáticas, a los dos subtemas que debíamos haber abordado es el bien común, objeto y norma de la vida en sociedad y la responsabilidad moral ante los problemas sociales, ¿no? Pero antes de ello, déjeme conceptualizar, si cabe la palabra, lo que es la ética de la responsabilidad social. Aparentemente este es un concepto que eh, resultaría eh, muy académico, pero en realidad es un concepto o una definición bastante común, bastante simple, que la podemos comprender eh, con mucha facilidad, ¿no? Tomando en consideración aquello, imaginemos, chicos, de que la sociedad es como un equipo que, al que nosotros pertenecemos, donde estamos todos, donde está nuestra familia, donde están nuestros amigos, donde están nuestros compañeros, ¿no es cierto? Donde está la comunidad, donde está la gente del barrio, eh, donde todos participamos, donde todos nos agrupamos, donde todos formamos un conjunto. Y ese conjunto, como le decía, se llama sociedad, constituida, obviamente, en este caso, en un equipo, ¿no? Pero por el simple hecho de ser parte de este equipo, nosotros tenemos unos derechos y esos derechos son, por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a la paz, el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no es cierto? Consecuentemente, estos derechos vienen a constituirse en un punto central, en un punto fundamental que nos permite a nosotros podernos desarrollar cumpliendo ciertas normas, básicamente éticas, ¿no es cierto? Es decir, dando cumplimiento a un deber ético de actuar de manera correcta para no perjudicar al resto de miembros que integran, en este caso, la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora viene lo importante. Si es que yo conozco, si yo sé cuáles son mis derechos, entonces esos derechos tienen que estar en función de que hagan bien a mi equipo, a ese equipo que nosotros le llamamos, o que yo le he llamado, en este caso, sociedad, ¿no es cierto? Y si quiero que mi equipo esté obviamente bien, es necesario de que mi comportamiento, de que mis acciones obviamente sean las correctas para evitar perjudicar al resto, ¿no? Entonces, estas acciones, estos deberes, esta responsabilidad se llama, valga la redundancia, responsabilidad social, porque no está enmarcada solamente dentro de lo que yo quiero, de manera individual, ¿no es cierto? O de un interés particular o de un interés individual que es solamente mío, sino que está enmarcado
en función de mirar al resto de integrantes, de miembros de ese equipo, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos o le podemos definir como interés social, ¿no es cierto? Como un interés colectivo que como resultado obviamente será encontrar lo que podríamos definir posteriormente eh, el bien común, ¿no? Entonces, tomando en consideración todos estos parámetros que los he descrito, es necesario que podamos comprender y entender qué es en realidad, en este caso, el bien común. ¿Qué significa el bien común? ¿Cierto? Entonces, el bien común, tomando en consideración que la sociedad es ese equipo al que nosotros lo hemos llamado, debemos entender y comprender que debemos vivir o contar con unas condiciones dignas, ¿no es cierto?, de mejoramiento de vida, ¿sí? Donde tengamos acceso a educación, donde tengamos acceso a salud, donde tengamos acceso a seguridad, donde tengamos acceso a todas las oportunidades que la sociedad debe, en este caso, eh, ofrecernos, ¿no es cierto? Es decir, poder contar con un desarrollo que sea pleno, con un desarrollo que sea digno, ¿no es cierto? Donde exista justicia, donde exista responsabilidad, ¿sí? Y que esos derechos que son nuestros como miembros de ese equipo, obviamente sean de un alcance global, sean de un alcance universal, ¿no es cierto? Que no sean vulnerados eh, esas posibilidades que tenemos nosotros de podernos, en este caso, desarrollar, ¿no es cierto? Para que ese desarrollo pueda constituirse, obviamente, en lo que nosotros llamamos o podemos entender o comprender lo que es, en este caso, el bien común, ¿no? Ahora, al bien común hay que mirarlo desde dos ángulos, ¿no? El bien común como objeto significa de que la sociedad debe buscar o encontrar su propio desarrollo, ¿no es cierto? Es decir, de que ese desarrollo tiene que estar pensado, tiene que estar diseñado en función de un bienestar que sea general, de un bienestar que sea colectivo, ¿no es cierto? De un bienestar que sea, en este caso, para todos, ¿no es cierto? Pero para ello es necesario también de que nuestras acciones puedan ser orientadas eh, correctamente, ¿no es cierto? Es decir, de que el bien común no tiene que ser mirado simplemente como un objeto o algo utilitarista, ¿no es cierto? Sino que tiene que estar pensado para que ese bienestar, para que esa felicidad pueda ser alcanzada, en este caso, para todos, ¿no? Y desde la otra perspectiva, el bien común como norma, obviamente tiene que estar mirada desde un punto de vista o de un criterio que sea ético. Es decir, que nosotros debamos primero pensar, ¿no es cierto? A razonar, reflexionar en función de las decisiones que nosotros vayamos a tomar, ¿no? ¿Para qué? Para que las decisiones obviamente puedan ser justas, ¿no es cierto? Para que donde haya equidad también, donde haya oportunidad, en este caso, para todos, ¿no es cierto? Pero siempre también respetando lo que es, en este caso, la dignidad del ser humano, la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Porque el bien común está pensado y está diseñado en función de los individuos, en función, en este caso, de las personas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas acciones deben estar programadas o deben estar planeadas a favor o para favorecer el desarrollo, en este caso,
de la comunidad, ¿no es cierto? En favor de cada uno de los integrantes de esa sociedad, ¿no es cierto? De ese equipo al que nosotros lo hemos llamado, ¿sí? Ahora, hay que entender también qué dicen los organismos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto a lo que es el bien común, ¿no? O sea, desde el punto de vista específico, señala que el bien común es el reconocimiento y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, ¿no? Inmiscuidos todas esas posibilidades y esas oportunidades que cada uno de nosotros tenemos para podernos desenvolver, en este caso, dentro de la sociedad. Ahora, tomando en consideración aquello, es necesario determinar o clarificar, si cabe la palabra, si el bien común es un valor social, ¿no es cierto? Y cómo ese bien común, considerado como un bien social, se relaciona con la vida cotidiana, con la vida de cada uno de nosotros como individuos que conformamos ese equipo, que conformamos la sociedad, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese bien común para que sea un bien moral por excelencia, ¿no es cierto? Entonces, tomando en consideración todos estos aspectos, es necesario que el bien común pueda comprender ciertas condiciones sociales que nos permitan a todas las personas, a todos los individuos, desarrollarnos como seres sociales, ¿no? Donde puedan entrar todas las dimensiones del vivir nuestro como individuos, como parte, en este caso, de la sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de alcanzar un pleno desarrollo, ¿no? Hay que recordar también, hay que tomar en consideración que el ser humano o los seres humanos somos seres sociales, ¿no es cierto? Por naturaleza. Consecuentemente, no podemos vivir aislados, ¿no? Entonces, siempre necesitamos del uno del otro, pero para ello es necesario que exista un reconocimiento, esa alteridad, que nosotros podamos comprenderla y entenderla de que todos tenemos oportunidades, de que todos tenemos derechos, de que todos tenemos un interés común, un propósito, un objetivo que queremos, obviamente, en este caso, alcanzarlo, ¿no es cierto? Donde haya seguridad, donde haya justicia, ¿no es cierto? Donde el bienestar sea, obviamente, colectivo, donde el bienestar sea para todos. ¿Con qué finalidad? Obviamente, para poder alcanzar la felicidad. Entonces, si es que nosotros actuamos, ¿no es cierto?, de manera correcta, de manera adecuada, obviamente como integrantes de ese equipo, vamos a alcanzar, obviamente, el triunfo, por así señalarlo, de la contienda, del enfrentamiento que como equipo podamos nosotros, en este caso, desarrollar. La competencia, ¿no es cierto?, que nos va a llevar, en cambio, a ese triunfo y que ese triunfo obviamente nos daría, en este caso, la felicidad, simplemente para verificar a la sociedad, en este caso, eh, como un equipo, ¿no? Ahora, ¿el bien común es un interés individual o es un interés social? Cabe obviamente la pregunta. Y a su vez también sí que nosotros tenemos una responsabilidad frente a los sociales, frente a todos los problemas, cabe el término de que están dentro, en este caso, de la sociedad, ¿no? Pero para ello hay que entender que la sociedad como equipo, que habíamos dicho, no es simplemente la suma de sus miembros, de sus integrantes, sino que es mucho más que eso, ¿no es cierto? Su estructura es distinta eh, en materia organizativa, ¿no es cierto? En función de los intereses, obviamente, de cada uno
de los integrantes, de los miembros, ¿no es cierto? Entonces, esa organización dentro de la vida social puede enmarcarse en algunos parámetros. ¿Por qué? Porque existe una sociedad familiar, porque existe una organización cultural, porque existe una sociedad política que dirige lo público, por señalarlo en ese sentido, porque existen una comunidad o comunidades, obviamente también religiosas, ¿no? Entonces, y muchos otros tipos de eh, organizaciones, ¿no? Porque esa es la estructura, obviamente, que tiene la sociedad, ¿no? Ahora, lo que a nosotros nos interesa un poco es el análisis de la sociedad política. ¿Por qué? Porque la sociedad política como tal tiene un fin que nos caracteriza, ¿no es cierto? eh, Junto a los miembros, junto a quienes formamos parte de esta sociedad política, ¿no es cierto? Porque todos formamos, obviamente, un conjunto, porque todos formamos una nación y tenemos propósitos y tenemos unos intereses que obviamente son comunes, ¿no es cierto? Unos objetivos que son comunes, unas metas, unos fines que son comunes, ¿no es cierto? Y a eso, obviamente, su resultado es encontrar, diseñar o alcanzar, en este caso, el bien común, ¿no? Ahora, lo que aparece tan claro desde el punto de vista teórico, en realidad no lo es, ¿no? ¿Por qué? Ya lo decía Carlos Marx, que la sociedad está dividida en clases sociales. Eso lo dijo hace más de un siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al estar dividida la sociedad en clases sociales existen intereses, ¿no es cierto? Entonces, los intereses de los grandes capitales no van a coincidir con los intereses de los obreros, por ejemplo, ¿no? De los intereses que tienen los dueños de las pequeñas parcelas no van a coincidir con los intereses que tienen los grandes terratenientes, ¿cierto? De los intereses que tienen los empleadores no van a coincidir con los intereses que tienen, en este caso, los empleados, ¿no es cierto? Entonces, por la composición misma, ¿sí? Que es distinta y diferente dentro de la sociedad, forman obviamente unos conflictos, ¿no? Y se presenta o miramos que existe un marcado desorden social, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente vivimos actualmente en una sociedad llena de violencia, vivimos en una sociedad corrupta. Vivimos en una sociedad deshonesta, vivimos en una sociedad que insegura, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad donde no hay paz, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde las oportunidades están lejanas. Vivimos en una sociedad donde la pobreza alcanza porcentajes altísimos, ¿no es cierto? Entonces, este desorden social, ¿no? El que nosotros vivimos, el que nosotros somos testigos de cómo está constituido, obviamente limita que podamos alcanzar o que la sociedad pueda alcanzar ese bien común, ¿no es cierto? Eh, ese desarrollo, ¿no? Cuando en realidad, desde el punto de vista conceptual, ¿sí? El bien común es una meta, el bien común es un fin que debemos alcanzar
como personas, como integrantes, como parte de ese equipo al que le hemos llamado nosotros sociedad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para alcanzar ese propósito, debemos entender al menos dos aspectos. Un aspecto llamado teleológico y el otro aspecto llamado comprendido como instrumental. ¿Qué significa lo teleológico? Lo teleológico significa de que los seres humanos, perdón, debemos alcanzar una meta, debemos alcanzar un fin, ¿sí? Debemos alcanzar el bien común, ¿no? Pero significa de que la sociedad sea entendida y sea comprendida, en este caso, como una agrupación de tipo social, ¿no? Y desde la perspectiva, obviamente, instrumental, la sociedad es vista como una organización, ¿no es cierto? Que está constituida, que está armada, si cabe la palabra, por una serie de componentes, llamémoslas entidades, llamémoslas en este caso eh, instituciones, ¿no? Que si éstas funcionan bien, ¿no? La sociedad va a funcionar bien, ¿no es cierto? Vamos a alcanzar cada uno de los miembros, cada uno de los jugadores que pertenecemos a ese equipo llamado sociedad, vamos a alcanzar los ideales de vida que nosotros aspiramos, que nosotros, obviamente, en este caso, perdón, nos proponemos, ¿no? Eso desde la perspectiva general de lo que es, en este caso, el bien común, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es la responsabilidad moral que como sociedad tenemos ante los problemas sociales, ¿no? Porque existe una infinidad. Entonces, en este sentido y en este contexto, para graficar, quisiera hacerles escuchar una canción que es interpretada por Mercedes Sosa y Calle 13, que se denomina o está titulada para un niño, en este caso, de la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger progreso, cuidar que no haya infantes, en las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. Increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. Yo estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. Un guía turístico del Arrabal por 3 pesos de paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel, arroz con piedra, mango con vino y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida presa,
La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento, yo soy un elemento más del paisaje. Los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, el niño en la calle, hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula los dos. Un relámpago tronco nos cruza la mirada, porque nadie deje esa vida que cree que el amor se ha perdido. Un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, ahí habríamos podido observar, mirar lo que habíamos hablado anteriormente respecto, en este caso, al bien común, ¿no? Con tanta desigualdad social es complejo, es complicado que podamos alcanzar lo que aspiramos, ¿no? Es decir, el bien común, ¿no es cierto? Es decir, entonces, para poder alcanzar ese bien común, es necesario que todos debamos actuar colectivamente, ¿no es cierto? Reconociendo de que existen eh, otros, de que hay el otro, ¿no es cierto? De que son los demás también y que forman parte de este gran equipo, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar y determinar cada uno de estos aspectos, ¿no? Ahora, conocemos y sabemos cuáles son nuestros problemas sociales, ¿no es cierto? Hay un desajuste social y jurídico en lo que tiene que ver a la administración de justicia en nuestro país, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Los niveles de pobreza son altísimos, ¿no es cierto? La desigualdad social en todos los aspectos también toman eh, peso, ¿sí? También influyen en poder lograr llegar a alcanzar lo que nos proponemos, lo que buscamos, lo que eh, queremos, ¿no? Entonces, como lo decía anteriormente, esto ya lo manifestó Carlos Marx en su obra, básicamente, El Capital, ¿no? Y como es conocido por todos también, en el Ecuador existen pequeños grupos de poder económico, ¿sí? Pequeños grupos que administran lo político, ¿no es cierto? Lo social.
¿sí? Entonces, y que de alguna manera, de alguna forma, eh, viven bien, tienen una vida confortable en función de los otros grupos, ¿sí? Que también forman parte de ese equipo, ¿no es cierto? Podríamos decirlo, o podríamos ejemplificar esto al señalar que esos otros grupos o esos otros integrantes de este mismo equipo llamado sociedad, obviamente están en este caso en el banquillo, que están esperando la oportunidad para que el director técnico los ponga al juego, obviamente, en la cancha, ¿no es cierto? Salir de esa postración que podríamos decirle en ese sentido y en ese contexto, ¿no? Entonces, sí, hay grupos dentro de la sociedad que obviamente tienen mejores oportunidades que otros, ¿cierto? Los ejecutivos, los empleados, los especialistas, ¿cierto? Los que tienen mejores posibilidades. Pero también ese otro grupo que es marginal, obviamente, donde se encuentran los campesinos, donde se encuentran los obreros, donde se encuentran los desempleados, donde se encuentran los subempleados, ¿cierto? Son los que no tienen acceso a muchos derechos, ¿no es cierto? Como a la salud, como a la educación, como a la vivienda, ¿no es cierto? Como a un trabajo digno, ¿sí? Entonces, esos son los problemas eh, sociales que tienen que ser, obviamente, resueltos desde una perspectiva de política pública, por señalarlo y sentenciarlo en ese contexto y en ese sentido. Ahora, ¿quién o quiénes son los responsables de toda esta problemática? ¿No? ¿Son los de ayer? ¿Son los antepasados? ¿Son los de las generaciones anteriores? ¿Nosotros tenemos culpa de algo de esto que está sucediendo dentro de la sociedad? ¿Hay una irresponsabilidad individual para que esto siga ocurriendo? ¿Somos conscientes de cómo ejercemos la libertad en función de este tipo de problemáticas? ¿Somos realmente nosotros los responsables? ¿No? Tenemos poder para poder transformar esta realidad, para poderla cambiar, para poderla mejorar, para poder alcanzar ese bien común, ¿no es cierto? Donde se lo pueda lograr a través de la equidad, donde se lo pueda lograr a través de nuestras acciones que sean justas, que sean eh, correctas. ¿Hay alguien que tiene ese poder absoluto de poder hacerlo? Nosotros, como miembros e integrantes de esta sociedad llamada equipo, también tenemos poder, aunque no sea obviamente un poder absoluto, pero tenemos un poder también, porque tenemos las capacidades y las facultades también para poder contribuir a que esta realidad pueda transformarse y pueda, obviamente, cambiarse, ¿no es cierto? De algún modo y de alguna manera, nosotros somos responsables de ahora, somos responsables del presente y debemos contribuir con nuestras acciones, ¿no es cierto?
dando cumplimiento a nuestros deberes éticos, tomando decisiones que sean adecuadas, que sean correctas, de poder cambiar esta realidad. ¿Por qué? Porque tenemos las facultades y tenemos las capacidades, obviamente, de poder aportar a cambiar esta situación en la que nosotros eh, nos encontramos en estos momentos, al menos en nuestro país, ¿no? Entonces, para ello hay que tener un sentido de alteridad, como se denomina, ¿no? Entonces, la alteridad significa de que debemos reconocer de que hay el otro, de que hay los otros, de que todos formamos ese todo llamado equipo, llamado sociedad, ¿no es cierto? Entonces, para ello hay que cambiar unas actitudes egoístas que probablemente sean las o parte de las culpables de esa responsabilidad, de esa inequidad que existe dentro de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Evitar o salir de estas mentalidades autoritarias que muchas de las veces justifican los enfrentamientos, que justifican las guerras, las conquistas, las invasiones, ¿no es cierto? Las formas de colonizar en pleno siglo XXI, ¿no? El irrespeto a las leyes, el irrespeto a la dignidad de los seres humanos, ¿no es cierto? El resquebrajamiento de un derecho internacional, de las leyes internacionales que están consideradas dentro de la Comisión eh, Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Porque muchas de las veces se ha vuelto tan normal, por así decirlo, y aceptable también, que conquistar, que someter, que violar, que matar, que esclavizar. Para muchos es bueno, ¿no es cierto? Y se justifica de alguna forma. ¿Por qué? Porque consideran que la vida o la dignidad del ser humano no tiene valor, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de esto, obviamente los de menos posibilidades, los de menos oportunidades, se someten a esa totalidad, ¿no? Y consideran que lo que están haciendo es, obviamente, es correcto, ¿no es cierto? Porque, simplemente porque lo conforman quienes tienen poder, ¿no? Hablando de grupos financieros, hablando de poderes políticos también, los poderes de quienes administran justicia, ¿no? Muchas de las veces esta justicia o las leyes amparan a los poderosos, ¿no es cierto? E imponen obligaciones a los que tienen menos posibilidades. Imponen obligaciones, obviamente, a los pobres, ¿no? So pretexto de decir actúo en función de un deber, de la moral, ¿no es cierto? Pero probablemente una moral que esté inmiscuida o que esté al servicio eh, del poder, ¿no? De quienes nos administran, de quienes nos gobiernan, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, alcanzar el bien común es complicado, ¿no es cierto? Que existe una responsabilidad social, probablemente tengamos una responsabilidad social, ¿no? La que desde nuestras profesiones, desde nuestras formaciones,
debemos obviamente contribuir para buscarle alguna alternativa, ¿no? Entonces, la alteridad significa a reconocer que existen otros que también tienen los derechos igual que el mío, ¿no es cierto? Es decir, no pensar solamente en mi individualidad, en un interés particular, sino reconocer que existen otras personas también que eh, tienen iguales derechos que nosotros, ¿no? Hasta allí, chicos, un poco de manera breve, lo que corresponde al bien común, ¿no? Yo les agradezco muchísimo y ustedes podrían revisar este contenido. Este contenido decía en la plataforma del entorno virtual de EVA en la semana correspondiente. Obviamente, en este caso, eh, en la semana 12, ¿no? Muchísimas gracias, yo les agradezco un mundo.